En esta mañana hemos invitado al abogado Pablo Jurado, asambleísta de Imbabura y miembro de esta comisión. Estimado abogado, gracias por permitirnos dialogar. Quisiera empezar con un tema que ha causado preocupación en ciertos sectores. La Asamblea Nacional tiene competencia de fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados. Qué gusto, asambleísta. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, estimado Leonardo, y a través de usted a todo el norte del país. Cada municipio tiene su respectivo consejo municipal. Ese consejo municipal, integrado por concejalas, por concejales urbanos y rurales, tiene la competencia de legislar, es decir, de poder crear ordenanzas, el poder proponer resoluciones y también modificar ordenanzas. Pero también la función del concejal es fiscalizar. El Consejo Provincial, de la misma manera, tiene sus consejeros, cuyas facultades y funciones son esas, las de legislar y de poder fiscalizar. Nosotros, en la Asamblea Nacional, tenemos esas mismas facultades, que son las de legislar, crear leyes, reformar leyes, y también las de fiscalizar. La fiscalización siempre se ha pensado que la única forma de fiscalizar es llamando a juicios políticos, que usted y yo sabemos, y la gente sabe, que han sido verdaderos circos, verdaderos shows que se han realizado al interior de la Asamblea Nacional para, por último, decir, no ha pasado absolutamente nada, ¿no es cierto? O, caso contrario, ordenar el archivo de esos procesos. Sin embargo, estimado Leonardo, en la Constitución de Montecristi del 2008, los concejales, los alcaldes, los consejeros, los prefectos, los asambleístas, la viceprefecta, el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, perdieron su condición de dignatarios, porque antes, usted recordará, ¿no? Usted era el dignatario, no era el funcionario o no era el servidor público. Pero a partir de esa fecha, en la Constitución de Montecristi, la gente obviamente aplaudió y dijo, qué hermoso, todos ahora son servidores públicos. Por lo tanto, usted recordará lo que pasó hace poco, ¿no es cierto?, donde la ministra del Trabajo estaba sancionando a una vicepresidenta de la República. Obviamente la gente dijo, ¿y cómo así la ministra del Trabajo le quiere sancionar y observar a la vicepresidenta de la República? Es que el problema es que la Constitución dice que la vicepresidenta de la República es una servidora pública y por lo tanto tiene que estar sometido también a lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Acá sucede algo parecido. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estimado Leonardo, para que sus oyentes, igualmente quienes están escuchando, se informen. El artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice: las y los asambleístas directa o las comisiones directamente o las comisiones especializadas tienen la facultad de requerir información o comparecencias a las y los funcionarios detallados en los artículos, ojo, 120 numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República. Entonces nos vamos al artículo 120 numeral 9, y en el artículo 120 numeral 9 obviamente señala fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos, ojo Leonardo, del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Ojo, aquí hay que aclarar, nosotros como asambleístas no tenemos por qué entrometernos en el tema de gestión de las alcaldías, de gestión de las prefecturas, pero en el momento en que existe información de parte de la UAFE, que es la Unidad de Control de Movimientos Financieros y todo lo demás, en el momento que la Contraloría también está señalando de que hay problemas, de que hay novedades en el incremento exagerado del patrimonio de los servidores públicos llamados alcaldes y prefectos o prefectas, en ese momento entonces nosotros nos vamos, ¿no es cierto?,
a lo que dice este artículo y nos vamos al artículo 120, numeral 9. Y el 120, numeral 9, estimado Leonardo, ¿no?, señala lo que acabé de leer, y nos vamos al 225. En el 225, el texto de la Constitución obviamente señala y dice, ojo, el sector público comprende los órganos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la de transparencia y control social, que era lo que el artículo que yo le leí de la ley orgánica dice que puede requerir información a los servidores de esas dependencias. Y el numeral 2 del artículo 225, Leonardo, dice, las entidades que integren el régimen autónomo descentralizado, ellas son parte del sector público. Por ende, viene la información a la Asamblea Nacional en el Pleno conoce el tema y a través del Consejo de Administración Legislativa le envían a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados para realizar la tarea de fiscalización. Insisto, nosotros no les vamos a declarar ni ni culpables ni inocentes, porque nosotros no tenemos función de fiscal, ni tenemos función de juez. Nuestro control es eminentemente político, pero obviamente desde la comisión lo que se va a requerir es que la presencia del señor fiscal, que vaya a la comisión, la presencia del señor Contralor del Estado, que vaya a la comisión, la presencia de los representantes de la UAFE, que vaya a la comisión. Ya hemos tenido una primera invitación a un experto en temas penales, igualmente, ¿no?, para que también exponga a los miembros de la comisión hasta dónde pueden llegar nuestras facultades. A ver, estimado Pablo. Sí, estimado Pablo, para aclararle a la gente, hay preguntas muy sueltas. Es importante lo que usted acaba de señalar, eso es lo que dice justamente la norma. Pero ¿qué pasa con los consejos municipales? Este no debería ser el primer filtro y que esa información de la UAFE también pueda llegar al Consejo Municipal y allí proceder a la fiscalización, ¿o esta información llega exclusivamente a la Asamblea Nacional para que pueda proceder? Mire, yo creo que deben responder los consejos municipales de aquellas autoridades que han sido identificadas como presuntos, ¿no es cierto?, enriquecimiento ilícito, como quiera llamarse. ¿Qué dicen los concejales y qué dicen las concejalas de esas instituciones? No, yo no puedo hablar obviamente por ellos. Insisto, nosotros acá no estamos haciendo fiscalización de la gestión del alcalde, porque esa no es nuestra función. Lo que nosotros como comisión estamos en este momento es conociendo un documento que fue remitido por el Pleno de la Asamblea Nacional a nuestra comisión, porque pudieron haber mandado a la Comisión de Fiscalización, no a la Comisión de Gobiernos Autónomos, insisto, pero nosotros, haciendo uso de la facultad que está establecida en la misma Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que haremos es requerir información. Tenemos un tiempo para elevar el informe para conocimiento del Pleno, y el Pleno, y obviamente habrá ahí recomendaciones, y el Pleno remitirá el documento con esta información adicional que se pueda acumular para conocimiento del señor fiscal en el ámbito penal, y en el ámbito administrativo, obviamente a la Contraloría General del Estado. Estimado Pablo, no estamos inventándonos nada, está en la ley. Así es, lógicamente, pero el trabajo de fiscalización que ustedes van a hacer es exclusivamente con el informe de la UAFE, es decir, hay un informe donde el alcalde X, el prefecto X de cierta ciudad y provincia, se evidencia que su patrimonio se ha elevado, como los casos que se han dado a conocer a nivel nacional. Allí es la actuación de la Asamblea Nacional. Y alguien me decía, estimado Pablo, el día de ayer, a ver, se presume que aquí en la ciudad de Ibarra, por poner solo un ejemplo X, una obra X que costaba 1 millón le elevaron a 2 millones y por allí sale ese dinero y por ende sube el patrimonio de la autoridad, sea de aquí o de otro sector. ¿Esa es la información que ustedes tienen y que van a fiscalizar?
Mire, yo le había dicho, no estamos hablando de gestión, ojo, ¿no? Es decir, si el alcalde hizo la obra en menos valor o más valor, esa no es nuestra función. Le corresponde a la Esa es Contraloría. función, obviamente, de la Contraloría. Lo que se está acusando, Leonardo, es de que de acuerdo a investigaciones hechas por la UAFE, por un lado, que la UAFE lo que hace es controlar los movimientos financieros que usted pueda realizar a través del sistema financiero, ¿no es cierto? O si es que de pronto tiene recursos o tiene dinero en paraísos fiscales o tiene dinero fuera del país. Bueno, una serie de acciones que las personas pueden haber realizado. La UAFE dice, mire, me parece curioso que una persona que tiene un sueldo de 3.500, 4.000 dólares haya hecho un movimiento de 5 o 6 millones de dólares. Siempre serán presuntos, Leonardo. Así no es. podemos hablar de que porque digan eso ya está declarado culpable. No, la persona que esté involucrada en este tema pues tendrá el derecho, tendrá las garantías constitucionales y las garantías legales para demostrar de dónde obtuvo ese patrimonio. Si no lo puede demostrar, pues obviamente ahí ingresa el tema penal, que es la fiscalía, para pedir sanción a esa persona. A ver, pero ustedes ¿hasta dónde llegan? Vamos a poner un ejemplo. Si el alcalde no demuestra que su patrimonio en 2 años subió, se me ocurre, de 500.000 dólares que declaró a 5 millones, ustedes podrían evidenciar o dar un informe posiblemente que este alcalde está inmiscuido en temas raros con la mafia, con el narcotráfico o qué sé yo, o tiene empresas fantasmas y consiguió este dinero por la izquierda, permítame el término. A ver, nosotros, por eso le decía a Leonardo, nosotros vamos a llamar a la Fiscalía, vamos a llamar a la Contraloría, vamos a llamar a la UAFE, entre otros, para solicitarles, a ver, cómo se determinó entonces que X persona, X autoridad ha duplicado, triplicado, quintuplicado su patrimonio. Esa persona nos va a informar un poco la inquietud suya, nos va a decir, mire, este fue el trabajo que nosotros hicimos, a través de este mecanismo nosotros determinamos, toda esa información nosotros la vamos a poner en conocimiento del Pleno. Hecho el análisis, porque va a entrar a un debate en el Pleno, hecho el análisis, obviamente se resolverá el destino que se le da, ¿no? Y se le da a esa información que nosotros lo vamos a requerir. Insisto, no es una fiscalización de gestión. Nosotros no vamos a involucrarnos en que si es que hubo sobreprecio, no hubo sobreprecio, qué es lo que pasó. Eso no es nuestra competencia. La única competencia que nos da a nosotros la ley es el de poder requerir información, y lo vamos a hacer a través de invitación directamente a las sesiones de la comisión, insisto, al señor Contralor General del Estado, al señor fiscal y al representante de la UAFE, entre otros, obviamente, porque hay que construir de la mejor manera este informe, porque es una tarea que nos dio el Pleno y nosotros tenemos que cumplir esa tarea, no podemos mantenernos indiferentes. Permítame, estimado Pablo. Nelson Hidalgo dice, buenos días, una pregunta que queda todavía en el aire con lo que dice el asambleísta. Es decir, pero ¿cuál va a ser la función de ustedes cuando encuentren información que pueda complicar a una autoridad local? ¿Ustedes pedirán qué? ¿Destitución o sanción penal a la fiscalía? Porque ¿en qué quedaría si no existe un informe real de lo que posiblemente puedan encontrar? La información que nosotros entregaremos al Pleno y la decisión que tome el Pleno, esa será validada, obviamente, si es que es un tema por fiscalía, penal, ¿no es cierto? Tiene que validar la fiscalía, es decir, mire, esta información adicional que me está entregando la Asamblea me parece interesante, ¿no? Y por ende voy a cumplir el debido proceso donde los involucrados serán llamados, serán notificados, en su momento serán llamados a juicio si es que así corresponde. Insisto, ya sale de nuestras manos, porque nuestro control es más político que penal, y eso hay que estar claros. Ahora, estimado Pablo, ya se han dado casos de alcaldes que están presos actualmente en el país, el caso de Vico de Esmeraldas, el alcalde de Pujirí, que está más de 1 año preso, que se habla de enriquecimiento, el mismo alcalde de Guayaquil, entre otros.
¿Esto ha preocupado a la Asamblea Nacional, estimado Pablo? Es una acción directamente de la Fiscalía Así es. que ha intervenido. Una de las razones, entiendo yo, por las que la Fiscalía en su momento pidió al juez respectivo, pidió la prisión preventiva, insisto, porque el hecho de que a usted le priven de la libertad, eso no quiere decir que usted ya sea declarado culpable. Usted tiene dos alternativas, la de defenderse en libertad y la de defenderse estando privado de la libertad. Sin embargo, una de las razones para que a usted le priven de la libertad es el riesgo que puede correr de que usted pueda abandonar el país o no presentarse a todo el proceso. Ese es el argumento, entiendo yo, que tienen los jueces respecto a los señores alcaldes a los que usted ha hecho referencia, ¿no? Unos obviamente ya están con sus procesos muy adelantados y otros que los procesos están avanzando. Jairo Benavides dice, buenos días para el señor asambleísta. Se ha dado a conocer a través de la prensa a nivel nacional y en examen de Contraloría o de la UAFE de que hay alcaldes aquí en Imbabura que su patrimonio no es tan real como hicieron sus declaraciones. ¿Se va a investigar también aquí en Imbabura? Mire, es de todos y en eso hay que ser claros, no es con dedicatoria para alguien en particular. Si bien es cierto, se nos ha entregado un listado, obviamente, de autoridades que estarían involucradas en estos temas. Por eso es que no es que el informe sale la otra semana. El informe se va a demorar algún tiempo, tiene un procedimiento. Insisto, nosotros podemos en la mañana llamar a una autoridad, en la tarde llamar a otra autoridad, todos los días llamar a autoridades para que vayan alimentando de información. Esa información será puesta en conocimiento del Pleno y con la respectiva recomendación. Eso debemos insistir. Jimena Probaño dice, esta creo que es una muy buena alternativa para controlar el dinero del pueblo, pero usted fue alcalde y prefecto, conoce cómo se manejan este tipo de situaciones, y ahora hay grupos, tanto delincuenciales como organizaciones que hacen caer a los alcaldes. ¿Cree usted que ha cambiado esa realidad? Bueno, el crimen organizado, estimado Leonardo y doña Jimena, el crimen organizado ha llegado a contaminar esferas de las Fuerzas Armadas, esferas de la Policía Nacional, esferas del Poder de Justicia, esferas de los jueces, esferas de los políticos, ha llegado a todo nivel, y no solamente en el Ecuador, ojo, ¿no? Ha llegado en toda la región. Desgraciadamente el crimen organizado ha alcanzado tanta fuerza en los últimos 20 años, tanto poder económico que desgraciadamente ha llegado a corromper. Yo creo que cada autoridad, en este caso en la provincia de Imbabura, en el resto del país, es responsable de sus actos y tendrá que demostrar la licitud, obviamente, de los recursos que han sido hechos seguimiento, porque además de la información que se nos ha dado, este no es un trabajo realizado de la noche a la mañana, este es un trabajo casi un año que han venido haciendo seguimientos de cómo se hacían los movimientos financieros, ¿no es cierto?, de 200,000, de 300,000, de 400,000, y eso no es común, pues obviamente. Eso ha generado la preocupación y hoy, insisto, estamos en esta tarea. Anita Criollo dice, buenos días, saludos para Pablito. ¿La actual ley que tiene el Ecuador considera que es la correcta para sancionar este tipo de acciones ilegales? Nosotros tenemos muchas leyes, el problema está en que no lo sabemos aplicar. Considero que, como yo le di lectura a usted, partiendo desde la misma ley orgánica de la función legislativa, que es nuestra Biblia, diríamos, de los asambleístas, partiendo de eso, y la Biblia mayor, que es la Constitución de la República, las dos nos dan este tipo de facultades. Ahora, lo importante es que se cumpla, y yo coincido lo que en algún momento dijo el presidente Daniel Noboa, caiga quien caiga, o sea, con el dolor del alma, caiga quien caiga, porque yo creo que todos coincidimos, estimado Leonardo, que es hora, obviamente, de las cosas se vayan haciendo de manera más transparente. Enrique Rivera dice, buenos días, qué bueno que hablen de estos temas, pero cuando se habla de temas políticos y como hay posiblemente una sanción política, si hay mayoría, ¿ustedes estarían en capacidad
de sancionar o emitir un informe para sanción? Mire, yo creo que aquí no es el de que sea el amigo o no sea el amigo, el de que sea de esta línea política o no sea de esta línea política. Y en eso nosotros igualmente tendremos que cuidarnos para que los informes o nuestras actuaciones no aparezcan perjudicando a alguien y favoreciendo a alguien. Nuestra posición tendrá que ser lo suficientemente neutral e imparcial, insisto, para que sean las autoridades competentes las que procedan a la sanción respectiva. William Revelo dice, buenos días, con mucho respeto. ¿Un sueldo de un alcalde, de un prefecto, puede actualmente considerarse estable o manejable para un nivel de vida diferente, pero no cuando hay excesos y sobre todo sobreprecios en obras? Contraloría en muchos de los casos tiene resultados positivos para sanción, pero esto no pasa. ¿Cómo entonces garantizamos transparencia si un sueldo de un prefecto sí puede, lógicamente, mantener una vida mejor al del ciudadano común? Creo que dice, estimado Pablo, ¿cuál es su criterio? Sin duda que el ingreso que tiene una autoridad, llámese alcalde, concejal, llámese prefecto, viceprefecta, asambleísta, presidente de la República, ministros, sin duda, estimado Leonardo, que a esa persona sus ingresos le permiten vivir cómodamente. A diferencia de Luis Almeida, que en algún momento el asambleísta que no le alcanza, dijo, ¿no? Ni una semana. Cierto que muchos de esos ingresos se van permanentemente en el aporte a la Virgen del Quinto, en el aporte a la Virgen del Carmen, en los trofeos del campeonato, en los valores de... Sí, o sea, eso cierto es, pero no nos podemos nosotros quejar de que esos ingresos a una persona que maneja bien sus recursos le puedan hacer falta. Ahora, estimado Pablo, con su experiencia como exalcalde, como exprefecto, como nos hacía referencia a un ciudadano, ¿considera que hoy es posible controlar con lo que estamos viviendo actualmente en el país, con la infiltración de estas organizaciones que hemos tenido desde hace varios años atrás y que al parecer con la misma justicia que estaría en crisis, como lo ha dicho el día de ayer el Consejo de la Judicatura, es posible transparentar esto? Mire, yo creo que las leyes fueron hechas por los seres humanos, las autoridades son seres humanos, todos sabemos que el crimen organizado es muy fuerte, es más fuerte que el mismo Estado, tiene más recursos que el mismo Estado. Hace varias semanas que estuve en representación del Ecuador en el Parlamento Latinoamericano, el representante de la CELAC daba una información que es preocupante y él decía, en la región, cuando hablamos de la región estamos hablando obviamente a nivel de Sudamérica, de América Latina, decía que la economía ilegal destina el 25% de su totalidad para la corrupción, es decir, para comprar jueces, para comprar políticos, para meterse en las Fuerzas Armadas, para meterse en la policía, para meterse en una serie de sectores, insisto, no solamente en el Ecuador. Si estamos hablando, Leonardo, solamente se dice, ¿no? Se señala que por lavado de dinero en el Ecuador se sobrepasa los 5.000 millones de dólares. Y que por la minería ilegal estaríamos cerca de 2.000 millones. Es decir, en el sistema financiero o en el movimiento económico del país hay 7.000 millones de dólares de la economía ilegal, es decir, tanto del narcotráfico como de la minería ilegal. Se hace análisis también, dice, bueno, ¿y qué pasa si es que deja de circular los 2.000 millones de la minería ilegal? ¿Y qué pasa si deja de circular los 5.000 millones de lavado de dinero? Es decir, saldrían del mercado 7.000 millones de dólares. Este es un problema social, no solamente es un problema financiero, es un problema social. Insisto, la vez anterior le decía a usted, desgraciadamente ahora ya los representantes, las sucursales de las mafias de otros países ya no reciben el dinero en efectivo, ya no les vienen a pagar en avionetas. Ahora les dejan de una vez por todas segregando lo que les corresponde, pero en droga.
Y esas personas, para hacer dinero, tienen que buscar vendedores. Por algo se habla de que más o menos en el país hay 70.000 personas que estarían dedicadas al microtráfico, conducidas por jefes de las mafias. Justamente esa iba mi pregunta, estimado Pablo. Quisiera su criterio como autoridad y usted con mucha experiencia política. En la ciudad de Ibarra hemos vivido en estos últimos meses, cuando existen estos controles por parte del gobierno, ya la baja de esa economía ilegal en la compra de las ferreterías, en la compra de local X, Y, Z, y se siente que antes pues esta economía ilegal movía justamente el comercio en nuestra ciudad y provincia de Imbabura. De allí salta la gran interrogante. Esto, si bien es cierto, tiene que controlarse, pero ¿cómo solventar de que esa economía irregular se vuelva regular para mejorar la productividad? Los gobiernos tienen una enorme responsabilidad, estimado Leonardo. La delincuencia no va a bajar solamente con la ley. La delincuencia va a bajar cuando los jóvenes tengan trabajo. La delincuencia va a trabajar cuando el estudiante que se esfuerza por alcanzar un título salga y pueda generar emprendimientos y pueda tener recursos económicos. El desarrollo, en definitiva, mejorando la educación, el desarrollo mejorando la salud. Todo eso deben ser componentes que apunten y se fortalezca la institucionalidad para que aquellos jóvenes que tienen en su familia a padres, a madres con enfermedades catastróficas, no tienen trabajo. No quiero yo justificar absolutamente nada, pero vamos a una realidad. Un padre de familia joven que no tiene trabajo, que se le es complicado, obviamente, tener sus ingresos, donde tiene a su esposa con una enfermedad catastrófica, donde tiene a un hijo con una enfermedad catastrófica, no tiene trabajo, tenga la seguridad, estimado Leonardo, que a la primera insinuación del delincuente, del crimen organizado, de pagarle $50 diarios, $40 diarios, tenga la seguridad que esa persona va a caer en esa tentación y en ese reclutamiento. Así es. Una última pregunta. ¿El informe desde la comisión que usted es miembro será vinculante para la sanción en el caso de encontrar irregularidades en estas autoridades? Yo diría que ese informe va a ser un soporte, ¿no es cierto? Porque quien debe evaluar o validar la información que nosotros entreguemos será la autoridad competente, tanto en el campo penal, que es el fiscal y los respectivos jueces. Correcto. 5 segundos más. Es otro tema. Cecilia Arangonó nos dice: estimado Pablo, le pedimos por favor nos ayude a fiscalizar el proyecto de vivienda social que no se ha entregado y no hay todavía clarificación. Es el tema de las viviendas que se construyeron aquí en Lomas de Azaya, estimado Pablo. Sí, doña Ceci, buenos días. Sí, conozco que ella fue una de quienes empezó este proyecto. Después se presentaron, entiendo yo, problemas internos dentro de la organización. Recordará doña Ceci incluso que el señor presidente de la República anunció su presencia para la entrega de esas viviendas. Después no se presentó por algunas circunstancias que Inteligencia había dado información. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, es nuestra facultad el de requerir información, ojo. El de requerir información, no tenemos ningún problema en que se pida información, y qué bueno que me haga acuerdo, que se pida información al Ministerio del Ramo, a la institución correspondiente, que nos dé respecto de este tema. Ya conversaremos con Ceci igualmente para que nos den alertas de qué es lo que está pasando. Correcto. Estimado Pablo, muchas gracias por comparecer a nuestro boletín. A usted, Leonardo, un abrazo a la distancia para toda la provincia.